Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. En este video vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron sobre el cultivo de tomates. ¿Cuándo se puede hacer el primer trasplante? La planta de tomate se trasplanta cuando se tienen dos pares de hojitas verdaderas. Se puede trasplantar directo al lugar definitivo o si todavía hay riesgo de helada, se puede trasplantar a una maceta intermedia para seguir protegiéndola del frío. Mi plantita de tomate ya dio las primeras flores. ¿Puedo trasplantarla igual? Claro que sí, no hay ningún problema. El tomate se puede trasplantar con o sin flores que va a andar perfecto. ¿Puedo trasplantar el tomate si ya tiene un pequeño fruto? Bueno, a diferencia de las flores, con los frutos se recomienda podarlos antes de hacer el trasplante. La razón es que la planta tiene que ocupar su energía en hacer raíces y si tiene frutos, va a usar su energía en que crezca ese fruto en lugar de la raíz. Mi planta de tomate da flores, pero estas no cuajan. Se marchitan sin dar fruto. Esto se debe a varias razones. La principal es por falta de riego, especialmente en épocas de muy alta temperatura. Cuando se normalice el riego y baje el calor, el tomate volverá a dar fruto. Mis tomates dan fruto, pero la parte de abajo está como marrón o podrida. Sí, esto también se debe a falta de riego. Al no tener agua, la planta no puede llevar los nutrientes al fruto. Puede pasar que esté esta podredumbre en el fruto y el riego sea adecuado. En ese caso, el problema es falta de nutrientes en el suelo, especialmente falta de calcio. Pero lo más probable es que este problema se da cuando hay falta de riego y mucho calor. Yo te recomiendo que además, mejores el riego y además saques esos tomates de la planta para que empiece a producir tomates nuevos. Total, esos no te los vas a comer. ¡Socorro! ¡Mis tomates se agrietaron todos! Esto se debe a riego irregular. Después de un tiempo prolongado de falta de humedad, los tomates recibieron agua abundante, por ejemplo mucha lluvia, y el tomate creció de golpe sin darle tiempo a la piel para crecer al mismo ritmo y se agrietó. Conviene sacar esos tomates para prevenir enfermedades. ¿Se puede cultivar tomate en contenedores? ¿Qué tamaño de contenedor recomiendas para mi planta de tomate? Sí, se puede cultivar tomate perfectamente en contenedores. Lo que sí se recomienda que tenga un tamaño mínimo de 20 litros, o sea, de 4 galones. Galones. Sí. Cuando, cuando se cultiva en contenedor, es muy importante el riego. Hay que regar prácticamente todos los días. Además, el tomate, en el momento de la plantación, necesita que el sustrato sea muy rico en compost y va a ser necesario aportar más durante el cultivo para que la planta no sufra escasez de alimento. ¿Con qué cultivos recomiendas ¿Con qué cultivos recomiendas asociar con el tomate y para qué? Se recomienda asociar con ajo contra los hongos y con albahaca o perejil contra la mosca blanca, las chinches y los pulgones. ¿Cuánto vive una planta de tomate? En regiones tropicales, el tomate es una planta perenne, pero se cultiva como anual porque es propensa a contraer enfermedades en el suelo que son difíciles de erradicar. En las regiones con inviernos fríos, el tomate se mantiene mientras la temperatura supera los 20 grados. Luego se la saca porque es difícil que madure el fruto debajo de los 20 grados. O, en el peor de los casos, la planta muere con las heladas. Bueno, con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Y si tienen más preguntas sobre el tomate o cualquier otra cosa, nos pueden dejar un comentario acá abajo. O también
pueden mandarnos un mail con las fotos del problema a la dirección que les dejo en la descripción del video. Si no lo hicieron todavía, suscríbanse a mi canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos videos que vaya subiendo. También pueden seguirnos en Facebook, Google+, Twitter, Instagram y Pinterest. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Un Un abrazo. abrazo.